Buenos días, mis estimados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Una vez más, utilizamos el medio de las redes sociales para estar en contacto con ustedes, para compartir la palabra del Señor en estos tiempos en el que deberíamos estar reunidos en la iglesia. Esto con el fin de no enfriarnos espiritualmente y no perdamos el contacto con la palabra, con nosotros los pastores de la iglesia y los líderes, y también con el Señor en medio de estas circunstancias que nos han obligado a recurrir a otros medios y formas de buscar al Señor como iglesia. Recuerden que estamos en esta campaña de El Verbo en tu casa. Seguimos siendo iglesia, seguimos actuando como iglesia, y debemos recordar que la iglesia no es el templo, la iglesia somos nosotros y somos iglesia en cualquier lugar. Por eso tenemos esta iniciativa de El Verbo en tu casa. Hoy quiero compartir con ustedes la palabra del Señor en el Salmo 77. Es un salmo que muestra cómo el salmista pasa de la angustia y la duda a la fe y la confianza en el Señor. Cuando uno se acerca al Salmo 77, lo primero que uno ve es que el salmista está enfrentando una angustia provocada por una desgracia y una crisis nacional. Pero el Salmo al final nos muestra que el salmista pasa de esa angustia, de esa incertidumbre y duda, a la confianza en el Señor. Así que quiero que nos vayamos a ver a la luz del Salmo cómo el salmista hace este recorrido en el Salmo. En los versículos 1 al 3 vemos la angustia que manifiesta el salmista. Pero él lo primero que muestra en el versículo 1 es una afirmación en la confianza que tiene de que el Señor lo va a escuchar cuando él clama al Señor. El salmista dice en el versículo 1 del Salmo 77: con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. El salmista empieza afirmando que clamó al Señor con la esperanza de ser escuchado. Ahora, el versículo 2 nos describe cómo se encontraba el salmista en medio de esa circunstancia. El salmista dice que buscó al Señor en su angustia. La angustia, el temor y quizá la incertidumbre provocada por la crisis o desgracia nacional empujó al salmista a buscar a Dios, a clamar a Dios con la esperanza de ser escuchado. Y es tanta la intensidad con que el salmista busca a Dios que el versículo 2 nos dice que él alzaba las manos a Dios de noche sin descanso. Esta es la intensidad con que el salmista estaba buscando y clamando al Señor. Miren, hermanos, no podemos ignorar la situación que estamos enfrentando. Es una situación que genera angustia, temor, incertidumbre. Pero en medio de todo esto debemos entender que es una forma también que nos empuja a buscar más al Señor, a clamar al Señor, a buscar su presencia con intensidad, sin descanso. No podemos pensar de que por el hecho de que estas circunstancias no nos están permitiendo reunirnos en la iglesia, nos vamos a dormir en los laureles. No, debemos buscar más al Señor. No estamos en vacaciones espirituales, no estamos yendo a la iglesia, pero debemos buscar al Señor desde nuestras casas, como familia debemos buscar al Señor. Ahora, el salmista, en medio de esa angustia generada por las circunstancias, la crisis nacional, el salmista va a Dios con preguntas, con ansiedad, con dudas quizá, y eso lo vemos en los versículos 4 al 9. En estos versículos el salmista, por ejemplo, en el versículo 4 muestra su ansiedad. El versículo 4 él dice que él no puede dormir, no puede pegar los ojos y está tan turbado, tan preocupado que a veces ni siquiera puede hablar. El versículo 4 dice así: no puedo pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no podía ni siquiera hablar. Ahí se manifiesta la ansiedad del salmista. Versículo
6 al 9 también nos muestran las dudas del salmista. El versículo 6 dice que él pensaba por las noches y se preguntaba algunas cosas. Y veamos cuáles son las preguntas que se hace el salmista. Mire cómo se generan estas preguntas en medio de las noches, quizá porque no podía dormir. Él se preguntó lo siguiente. Versículos 7 al 9 muestran estas preguntas. Básicamente son 3 preguntas que hace el salmista. La primera pregunta: en medio de esta crisis y desgracia nacional, ¿nos rechazará el Señor para siempre y no nos mostrará su favor? ¿Acaso se ha acabado su amor y misericordia y han dejado de cumplirse sus promesas? ¿Ha olvidado Dios tener piedad de nosotros y en su enojo ya no quiere tenernos compasión? Es muy posible que usted en medio de estas circunstancias se haya hecho algunas de estas preguntas. Es más, algunas personas, incluso algunos que no creen en el Señor, que se declaran ser ateos, se están preguntando en medio de todo esto, ¿en dónde está Dios? Y hace poco vi en el Facebook que uno dijo: más bien aplaudamos a los científicos y no a los religiosos, porque los científicos están haciendo más en medio de estas circunstancias que los religiosos. Lo que esa persona no sabe es que Dios está actuando detrás aún en medio de las dudas y las ansiedades que pueden generarnos estas circunstancias. Incluso pueden ser otras circunstancias ajenas a la crisis nacional que tenemos. Puede ser en su familia, circunstancias que generan ansiedad o duda, y quizá usted se pueda estar preguntando: ¿será que el Señor no sigue mostrando su favor? ¿Será que se ha acabado el amor y la misericordia de Dios con nosotros? ¿Será que han dejado de cumplirse sus promesas en nosotros? ¿Será que el Señor está tan enojado de nosotros que no quiere tenernos compasión? Son preguntas que manifiestan en algún momento duda en medio de las circunstancias difíciles, pero los versículos 10 al 20 nos muestran que el salmista no se queda con las dudas. Es precisamente en la presencia del Señor, en esa búsqueda de Dios en medio de las circunstancias, que el salmista hace un alto en el camino y dice en el versículo 10: esta situación me genera dolor. Pero luego dice, versículo 11 y 12: pero me acordaré de las obras del Señor, recordaré y meditaré en las maravillas del Señor en el pasado. Él está diciendo: voy a recordar y a meditar que ya Dios ha actuado en el pasado, en las crisis que hemos enfrentado como pueblo de Dios. Y eso es un buen ejercicio para nosotros, en medio de la incertidumbre, de la ansiedad, de la preocupación, del temor, de la angustia por las circunstancias difíciles que atravesamos como país, pero también como familias y a nivel personal. Debemos recordar las obras y las maravillas del Señor en el pasado. Dios no ha dejado de ser Dios, Él sigue siendo Dios, Él sigue estando en control, Él sigue estando al cuidado de su creación. Y debemos recordar que en el pasado Dios ha actuado. No es la primera vez que enfrentamos una crisis como esta. En el pasado se han enfrentado crisis y Dios ha respondido. Los versículos 14 y 15 muestran que Dios hace maravillas y manifiesta su poder. Y el 15 describe cómo particularmente Dios lo hizo en favor de su pueblo, redimiéndolo y salvándolo en medio de las crisis que ellos estaban enfrentando. De hecho, si nos vamos a los versículos 16 al 20 de este Salmo 77, vamos a ver que el salmista evoca un evento histórico específico en cómo Dios manifestó sus maravillas y su poder salvando al pueblo de Israel cuando estaban frente al Mar Rojo después de haber salido de Egipto. El pueblo de Israel estaba en una crisis, porque al frente tenían el Mar Rojo que les impedía continuar su camino de libertad, y detrás, a sus espaldas, tenían al ejército de Faraón que pronto iba a llegar con la intención de destruirlos. Están en medio de una crisis y el salmista está diciendo: Dios los salvó. Y
Y desde el versículo 16 hasta el versículo 20 hace una descripción poética intensa de cómo Dios salvó al pueblo de Israel en medio de esas circunstancias. Y quiero prestar atención, mucha atención a los versículos 19 y 20 que resumen la salvación de Dios al pueblo de Israel en esa crisis frente al Mar Rojo. Versículo 19 dice: tú abriste camino en el mar y tus sendas las abriste en medio de muchas aguas, pero nadie veía tus huellas. En medio de la situación trágica que estamos viviendo, en medio de la crisis nacional que estamos viviendo, en medio de las situaciones difíciles de tu familia y tuyas, Dios sigue abriendo caminos, y es muy posible que ahora no veamos sus huellas. Como dice el salmista: tú abriste camino en el mar, pero nadie veía tus huellas. Dios estaba actuando, pero nadie veía sus huellas. Déjame decirte, amada iglesia, Dios sigue obrando de manera maravillosa y poderosa aún cuando nosotros no veamos sus huellas, pero Dios sigue obrando, Dios sigue estando en control. Nuestra confianza debe estar puesta en Israel, en el Dios de Israel, en el Dios de la iglesia, en el Dios que sigue siendo Dios y sigue estando en control. Permítame terminar diciéndote que así como manifiesta el versículo 20, así como el Señor condujo, guió y pastoreó al pueblo de Israel por medio de sus líderes, Dios sigue pastoreándonos, guiándonos y cuidándonos en medio de los momentos críticos de angustia, de temor, ansiedad e incertidumbre que estamos viviendo. Dios sigue estando en control, y aún cuando no veamos sus huellas, Dios sigue actuando, y en eso descansamos. Yo quiero que terminemos elevando una oración al Señor, manifestando nuestra confianza en el Señor. Amado Dios, a ti clamamos, Señor, en medio de las circunstancias que nos rodean, Señor, difíciles, críticas, que generan temor, incertidumbre, angustia. ¿A quién más iremos sino a ti, Señor, quien tienes control de todo, porque eres el creador de todo? Ayúdanos a seguir confiando y esperando en ti, en que tú te estás moviendo, en que tú estás actuando, aun cuando no podamos ver tus huellas. Tú sigues obrando, y ayúdanos entonces a pasar de la angustia, de la ansiedad y la duda, Señor, a la confianza en ti, recordando que tú has actuado en el pasado y así seguirás haciendo en el presente, Señor. Ahora no podemos ver el panorama completo, pero en su momento veremos cómo tú has estado actuando en medio de estas circunstancias. Por eso te pedimos, Señor, ayúdanos a descansar en que tú sigues obrando y glorificándote. En tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, Dios les continúe bendiciendo y sigamos confiando en el Señor. Y si ha enfrentado duda, angustia, el Salmo 77 nos invita a pasar de la angustia y la duda a la confianza en el Señor, porque Él sigue actuando aun cuando no veamos sus huellas. Dios les bendiga.